Muy buenos días desde el Centro Cultural del Soconusco. Le damos la más cordial bienvenida a la antropóloga Danae Álvarez, docente de la Universidad Autónoma de Chiapas. Sea usted bienvenida. Y por su juventud le voy a hablar de tú. Muchas gracias, Mire, Lucy. tengo muchísimo interés en saber su punto de vista sobre pues, los movimientos sociales que se dan en México y uno de los más importantes que celebramos el 16 de septiembre, ¿no? Eh, ¿Usted me puede decir cómo se estudia un movimiento social como es la independencia? Sí, claro. En el marco, bueno, en la bibliografía más, digamos, fundamental cuando hablamos de un movimiento social, se dice que son movimientos sociales cuando se está en contra de algo de manera directa, ¿no? O sea, si yo me movilizo, así lo pongo, si yo me movilizo y hago un relajo, como pudiera ser un carnaval, por ejemplo, pero no estoy en contra, y eso es la bibliografía, quiero aclarar, la bibliografía más, digamos, tradicional en cuanto a los movimientos, si ese movimiento no dice estoy en contra de esto, no tiene un pliego petitorio, por así ponerlo, no es considerado un movimiento social. Entonces, por ejemplo, hay algunos movimientos como lo puede ser ay Dios, algunas expresiones, por ejemplo, como las anarcopunk, a veces no las tienen en cuenta como movimiento social tal cual, porque no dicen directamente contra qué están. O sea, hablan sobre disolución del Estado. Sin embargo, bueno, esa es la bibliografía más conservadora del movimiento social. En el caso de la independencia es un movimiento, aparte de que fue un movimiento social que estaba en contra del gobierno de España, digamos, como para hacer decir no o parar, fue un movimiento, es un movimiento que, pues como lo estamos viendo a la luz de varios años, pues es histórico, además, ¿no? Y muchos pensaríamos que la historia es inamovible de repente porque ya pasó y de lo que tenemos es lo que nos cuentan o lo que van contando. Pero algo muy interesante con este tipo de movimientos históricos es que conforme vamos cambiando como sociedad, también van cambiando nuestros intereses a estudiar como sociedad. Claro. Y hoy en día los historiadores, que son los que saben más sobre la independencia de México, nos pueden decir que la historia no es que haya cambiado, sino que han encontrado datos más precisos de ciertos acontecimientos, ¿no? Y uno de ellos, o sea, cuando hablamos de datos más precisos de algunos acontecimientos, es porque hay historiadores que se han preocupado mucho por el papel de la mujer en un suceso como este, porque nos hablan de Agustín de Iturbide, nos hablan del padre Hidalgo, pero de pronto pensamos que es una situación o un caso como cerrado, porque ya sabemos que nos independizamos y ya, ¿no? Pero Y no. que el padre dio el grito. Ajá, y que el padre dio el grito, exactamente, y que, ay, qué felices somos, ¿no? Y comemos pozole ese día. Pero al final de cuentas, no, o sea, como los intereses también van cambiando, conforme vamos avanzando como sociedad, también hay historiadores e historiadoras, que van tomando interés en los, sujetos o actores que se van, que van apareciendo a lo largo de la historia. Y entonces conforme va pasando el tiempo, vamos entendiendo mejor un proceso, movimiento histórico como lo es la independencia de nuestro país, pero visto desde diferentes perspectivas. Y a la luz de los tiempos de hoy, quiero aclararlo, ¿no? Porque quizás en otro momento ni quien se preocupara por ver quién era la mujer en la independencia, ¿no? O sea, pero a la luz de los tiempos de hoy, nos hemos dado cuenta, hemos ido ganando espacios, compañeras, eso sí es importante decirlo, hemos ido ganando espacios y en los tiempos de hoy se celebra precisamente que
las mujeres nos representemos, nos acuerpemos y nos unamos y también nos preguntemos cuál fue nuestro papel en la historia, ¿no? Y bueno, mucho se habla pues también de Leona Vicario, se habla mucho de la corregidora. De la Güera Rodríguez. Sí, claro, y de muchas, tú tienes ahí el listado bastante grande. Sí. Sí, sí. Y esas eran las preguntitas y está muy bien que se siga, porque sí, es muy interesante, como dices, que a partir de pues, estos tiempos, voltear a ver ese movimiento y saber que habían mujeres ahí, ¿no? Hubieron mujeres y van a seguir habiendo mujeres, no atrás de los hombres, sino a la par, nada más que pues no han sido documentadas, ¿no? Exacto, sí, exacto. Ahora, digamos que lo pongamos así, nuestros intereses como sociedad han ido cambiando y ahora hemos volteado otra vez a ver la historia y nos hacemos otras preguntas cuando la vemos, ¿y dónde? Y como esa, ¿no? ¿Y dónde estábamos nosotras? ¿Qué estábamos haciendo en ese momento? Afortunadamente hay mujeres historiadoras que han sabido ayudarnos y han sabido trabajar, digamos, a estas figuras femeninas que han estado, digamos, presentes a lo largo de nuestra historia como país. Es importante recalcar que la independencia de México, cuando nos la enseñan así en tercero de primaria, de secundaria, tercero de secundaria, que es donde llevamos así como la materia de historia de México, con algunos muchachos y muchachas se duermen, pues nos habla mucho de esto del nacionalismo criollo y que de los hijos de los, que son los hijos de los españoles peninsulares nacidos en América. Y se habla pues de ese nacionalismo criollo, del amor por esto que le llamamos ahora, le decían patria y ahora hacemos el recalco de matria también porque es nuestra madre tierra. Me encanta el término de patria a matria. Sí, sí, y que bueno, se celebran en estos momentos esta cuestión, ¿no? De que podemos decir matria porque es nuestra madre tierra y es nuestra tierra a la que queremos, ¿no? Y a la que honramos y a la que nos gusta pertenecer como parte de este país al que hablamos, de un México independiente, ¿no? Y en esta situación, bajo esta lógica, la independencia de México nos cuentan en la historia tradicional, de cierta manera, que surge desde el nacionalismo criollo, que hablamos de los hijos de españoles peninsulares, que de cierta manera quieren tener o protagonizar la historia de que es nuestro país. Pero también tenemos en cuenta que en España había, digamos, ellos estaban viviendo también una invasión francesa, digamos, por parte de Napoleón, y que de alguna manera también la independencia de las Américas Latinas, digamos, así por decir todo lo... claro, toda la América. Toda la América, digamos, se da como una polvorilla en medio también de la defensa, de alguna manera de lo que era la madre patria española, con la invasión, ¿no? O sea, también hay que... Estaban en proceso también, ¿no? Así es. O sea, había otro proceso, digamos, y que de cierta manera nos terminó beneficiando porque nos separamos de España, digamos. Dejamos de ser una colonia a ser un país independiente, ¿no? Y bueno, en ese, digamos, en esa cuestión de ver a las mujeres dentro de la independencia, pues las figuras, ¿no? Que dicen, incluso justo hace un rato estábamos platicando de cuando vas a Querétaro, a la casa de la corregidora, ajá, donde te dicen, a él le piden que vaya a revisar a todas las personas, que anduvieran, digamos, conspirando, y encierra a su mujer y cuentan la historia que el taconazo de doña Josefa es quien le avisa, bueno, al mozo,
Mofo con Z. y, y además es como romántico, ¿no? Sí, bastante romántico, porque es algo que, bueno, don Luis González hablaba, ¿no? Un historiador, decía de esto, de la historia de bronce, de cómo creamos nuestros héroes, porque algo bien importante es que nos reescribimos. Yo siempre, bueno, a mis alumnos, yo soy muy mala, ahí ya me voy a quemar, pero yo siempre cuento la anécdota de Chabela Vargas, que digo, Chabela Vargas le dicen, nosotros los mexicanos, y le dicen, pero si usted nació en Venezuela, y ella contesta, porque los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Así es, así es. así es. Y así somos, así somos nosotros los mexicanos, nacemos donde nos da nuestra chingada gana, parafraseando a doña Chabela. Que también nos da un sentir de ser mexicanos, porque no solo somos mexicanos de la matria, sino también del corazón, que es algo también muy interesante en el caso de Chabela. Cuando hablamos de la historia de bronce, regresando un poquito a esta parte de la historia, cuando hablamos de la historia de bronce, pues decía don Luis que nos sirve para edificar ciertas figuras, ciertos héroes. Y bueno que se habla de... Y construir líderes, ¿no? Así es. A quién seguir, porque le aplicamos valores que a lo mejor ni siquiera tenían, pero bueno, tenemos que hacer ese hincapié, ¿no? En que estamos creando líderes, digamos. Así ¿no? así es, y es bien interesante porque, por ejemplo, hay datos de que no se tenía como una imagen del padre, Hidalgo, y entonces alguien dijo, pues yo me lo imagino así. No sé, o sea, de verdad exactamente quién. Ahora, sí que es un retrato hablado, lo que vemos en imagen. Así es, y lo mismo ocurrió con Morelos, por ejemplo, ¿no? Que de lo que se sabe de él, aparte de que está en el billete de 50 pesos y que cada vez lo han ido haciendo más guapo, sí, o sea, más apropiado a la estética de hoy. Imagínense, dense cuenta de cómo cambia la historia porque vamos apropiando una imagen de un héroe a los tiempos modernos, exactamente. Y entonces, bueno, de lo poco que se sabe, por ejemplo, del físico de Morelos, es que era chaparrito, regordete, y que además era mulatón, digamos. Y ahí tiene también mucho que ver, ¿no? O sea, él era criollo porque era su padre, el español, pero la madre, que queda como anónima dentro de la historia, al final de cuentas le da ciertas características al padre, al físicas, cura. ¿No? Sí. Y es verdad, nunca se habla de la madre de él, ¿verdad? De la madre de Morelos en ese aspecto, que al final le da ese aunque lo hayan tuneado en el billete, lo hace un mestizo. Un criollo mestizo. Sí, notoriamente mestizo, y que además, bueno, dan cuenta de la riqueza humana y no solo variedad genética que tenemos aquí nosotros los mexicanos, que eso nos hace muy lindos. Bueno, retomando el asunto de las mujeres en el movimiento de independencia, está doña Leona, la Güera, doña Josefita, ¿y en Chiapas quién? Bueno, justo eso platicábamos anteriormente. En Chiapas hay muy poquitos datos de mujeres independentistas. El dato del que se tiene es precisamente doña Josefina García Bravo, que es quien toma la palabra. Chiapas, hagamos la aclaración, nosotros pertenecíamos a la Capitanía General de Guatemala, y entonces al momento en el que decidimos seguimos en la capitanía, nos vamos con México, y empezamos a pensar en tomar decisiones de acuerdo al dato histórico que se tiene. Es doña Josefina, que nadie quería hablar, y se hace la aclaración. Ninguno de los hombres quería hablar, y es ella quien toma la palabra y le dice a mi paisano, pues, de aquí de Tapachula, pues, sí. A Fray Matías, le dice, habla, digamos. Ajá. Y no se toma tal cual el discurso, pero se tiene el dato de que ella es quien habla para, digamos, decir que nos independizáramos.
Quiero aclarar también, y por ejemplo en este caso de algunas mujeres que aparecen, digo que siguen siendo muy importantes, quiero aclararlo pues, pero son las mujeres también que tenían acceso a la educación. Importante, ¿verdad? Importante, porque podían hablar, y eso es importante leerlo a contraluz de los tiempos que eran, ¿no? Podían hablar porque sabían hablar, porque tenían educación para poder hacerlo, porque en ese México que teníamos, pocas eran las mujeres que tenían una educación, Ese poder, ¿no? ese Porque es un poder, poder, el sí. conocimiento es El poder. conocimiento es poder, exactamente. Y precisamente es por eso que también tenían la capacidad de hablar. Y en el caso de doña Leona, por ejemplo, no solo la capacidad de hablar, sino también la capacidad de financiar el movimiento, Vamos, ¿no? otro punto, ¿verdad? Sí, 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 ese es otro Que punto. no tenía una mujer común y corriente, ¿no? Y sí, también lo contamos desde nuestros privilegios hoy en día, ¿no? Porque tenemos el privilegio de que nos conocemos, pero además el privilegio de que tenemos una cámara que nos permite tener la luz para contar esto Por y supuesto. hablarlo como mujeres, Sí, mujeres privilegiadas. totalmente. Y que nos permite también ver esa parte de la historia, digamos, como mm, también entender que nuestro papel nunca fue solo de subordinación, sino también fue un papel muy importante porque somos parte de una sociedad. Hace poco escuché una frase que a mí me gustó, que decía que Tapachula se construyó sobre los hombros de los migrantes, ¿sí? Ajá. Somos una ciudad construida sobre los hombros de ellos, y yo digo, siempre es importante decirlo porque yo soy de aquí, de Tapachula, estamos en Tapachula. Estamos en Tabachula, el Centro Cultural del Soconusco. Sí, claro. Se construyó sobre los hombros de los migrantes, y quien lo dijo era una persona migrante que decía, esta ciudad se construyó sobre nuestros hombros, porque somos la mano de obra más económica que hay, y todo lo que se ha venido haciendo en estas ciudades pues tiene que ver con procesos de explotación. Y lo comento por esta situación también, o sea, la parte importante también en la que jugamos como mujeres a contraluz de los hechos pasados, digamos, de la historia, pues también la historia se hizo y se construyó sobre nuestros hombres, sobre nuestros hombros, perdón, Sí. en nuestros hombros. De pronto me confundí por lo del lenguaje inclusivo. Sobre nuestros hombros también se construyó la historia, porque tenemos que decirlo, vamos a tirar el patriarcado. Este sistema tiene que irse deconstruyendo, y tenemos que deconstruirnos a nosotras mismas, pero hay que tenerlo en cuenta que ese sistema ha estado presente y que hace que posiblemente estas mujeres no hayan tenido tanto protagonismo como lo tuvieron los hombres. Pero yo estoy muy segura que cuando el cura Hidalgo tocó una campana, Un 16 de septiembre. un 16 de septiembre, y no en el cumpleaños de don Porfirio, un 16 de septiembre, estoy muy segura porque no podemos hacer el ejercicio. Bueno, fue 15 en la noche, ¿no? Según la historia. Es que precisamente se cambia, don Porfirio cumple el 15. Ajá. Sí, y entonces él como que se le antoja hacer el cumpleaños del país el 15, y tocan la campana el 15 en la madrugada, y digamos a las 11 de la noche del 15, para no, o sea, como que dijo, matamos dos pájaros de un tiro, echamos cohete por mi cumple. Y aprovechamos los cohetes para el cumpleaños del país, sí. Sí. Pero si hacemos así como un ejercicio, imaginarnos cómo hubiera sido el toque de campana del cura Hidalgo, con el estandarte además de una mujer muy importante en nosotros, que es nuestra Virgen de Guadalupe. Sí. Como mexicanos y como formación de nuestro país,
quiero aclararlo sin meternos a la cuestión religiosa, yo estoy segurísima que quienes despertaron a sus hijos porque había llamado de iglesia fueron mujeres. Nosotras las Sí, mujeres, sí. sí, porque, bueno, lo vemos en nuestra vida cotidiana de hoy, ¿no? ¿Quiénes somos las que acudimos, las que llamamos, las que de alguna manera en nuestros papeles por crianza que se nos ha adjudicado la crianza de los hijos a nosotras? Sí. Por cómo hemos construido esto del ser nosotras, yo estoy muy segura que quienes despertaron ese día a decir, están tocando la campana, Ramón, levántate, Pedro, levántate, que está tocando el cura, estoy muy segura que fueron mujeres. Porque ocurre incluso hasta en las juntas de padres de familia. Llegan más madres de familia. Sí, llegan más madres de familia porque no es una junta de padres como tales, de madres, y son las que acuden al llamado de los profesores y son las que acudieron en el llamado de la lucha de los maestros también en algún momento, pero y también estoy segura que fueron las que acudieron al llamado del padre ese día que cuenta la historia. Pues no sé si... Pues yo quiero agradecer infinitamente tu presencia aquí. Acabamos de tener un viaje bien bonito desde el punto de vista de una mujer, viendo a las mujeres, volteando a ver a las mujeres que en ese momento fueron tan importantes como ellos. Gracias, arqueóloga. Esta es su casa, antropóloga. Esta es su casa. Cuando guste, estamos para servirle. Le quiero agradecer a nombre de la doctora Matza Cepeda Amaranto, nuestra directora general, su presencia aquí y su conocimiento. Muchísimas gracias, que tengas un día maravilloso. Ay, muchas gracias, Lucy. Ay, pero mira, este es el saludo. Gracias, gracias.